El amor no ha olvidado a nadie, de Gary Renard. El guión está escrito, pero no está grabado en piedra. La naturaleza de las dimensiones. Continuación. Arten le pregunta a Gary: ¿recuerdas aquella vez que te dijimos que habías practicado el perdón lo suficiente como para evitar un accidente automovilístico? Y Gary le responde: sí, estaba en el cine. Había elegido una película muy mal y pensé que había tomado una mala decisión. Pero después me dijisteis que de no haber practicado el perdón habría elegido otra película y habría salido a otra hora con graves consecuencias. Gracias al perdón hubo una lección que ya no tuve que aprender. Mi aprendizaje hizo que la lección dolorosa fuera innecesaria y me llevó a otro tipo de escenario. Es algo parecido a lo que se dice al principio del curso. Se mencionan las dimensiones temporales y se dice que el milagro, que es el tipo de perdón que viene desde la causa y no desde el efecto, opera en todas las dimensiones temporales, les dice Gary. Y Arten le responde: bien, ¿qué pasaría si yo te dijera que las personas no pueden hacer eso a nivel individual, pero que la raza humana como un todo puede hacerlo? Y Gary le dice: Jesús, nunca había pensado en eso. ¿Significa eso que todo podría alterarse en función de lo que la raza humana piense como colectivo? Y cuando digo alterarse no quiero decir que el guión pueda cambiar, porque no puede. Hay algo más que ocurre cuando hablamos de cambiar las dimensiones temporales. Y Arten le responde: exactamente, Gary. Por ejemplo, todas las predicciones que hicimos con respecto al futuro en nuestras primeras 2 series de visitas, además de todo lo que digamos aquí, podría quedar anulado y sin efecto si la raza humana cambiara a otra dimensión temporal. Si una cantidad suficiente de gente practicara el perdón, podrías cambiar de escenario. Y también sería posible que el Espíritu Santo borrara la vieja cinta. Así es como el Espíritu Santo colapsa el tiempo para un individuo y hace que esa persona avance en el esquema general de las cosas. Lo mismo puede hacer por el mundo en su totalidad. Purcell le pregunta: ¿sabes que a veces alquilas un DVD que contiene finales alternativos? También puedes elegir otro final para esta película que estás viendo. Y Gary les dice: sí, no me gustan los finales alternativos porque prefiero que las películas sean obras de arte acabadas, pero no me importaría que la raza humana contemplara algo mejor. Y Purcell le dice: bien, recuerda esto, aunque elijas ver ese final alternativo, ya ha sido filmado, de modo que en realidad no estás cambiando el guión, estás viendo otra parte de él y la parte anterior está siendo borrada. No fabricas el nuevo desenlace sobre la marcha, ya está allí. Y Gary le dice: ya entiendo, como dice el curso, solo revisas mentalmente algo que ya ha ocurrido. Este aspecto del proceso no cambia nunca. Y Purcell le dice: así es. Y Gary le responde: de modo que volviendo al escenario que me mostraste antes, un dispositivo nuclear, no dijisteis qué tipo de dispositivo nuclear, y por lo que yo sé podría ser una sucia bomba. Podría estallar en una gran ciudad. Mencionasteis que hay 4 ciudades que son las que mayor riesgo corren de sufrir algún ataque: Nueva York, Los Ángeles, Londres y Tel Aviv. ¿Pero ahora decís que sería posible evitar ese ataque? Y Purcell le dice: correcto, pero date cuenta de que no hemos dicho que lo evitaréis, hemos dicho que es posible evitarlo cambiando a un escenario diferente. Los individuos y la raza humana en su conjunto siempre determinan, mediante sus elecciones, las experiencias que van a tener. Y Arten le dice: ahora queremos advertirte algo. Practicar el perdón no garantiza que siempre vayas a tener un resultado agradable. Y tú no determinas si cambias de dimensión temporal. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo, porque el Espíritu Santo puede ver el cuadro mayor y tú no. A Jesús no le dieron a experimentar cosas agradables al final de su aventura terrenal.
pero el Espíritu Santo sabía que podía sobrellevarlas. Su perdón estaba tan avanzado que fue curado de toda culpa y por tanto no podía sentir ningún dolor. De modo que no esperes que siempre ocurran cosas buenas. Tu trabajo es perdonar pase lo que pase. Y a medida que avances tienes que aprender a confiar en el Espíritu Santo. Estás haciéndolo y debes continuar. La raza humana en su totalidad debe hacer lo mismo. Hay algunos problemas importantes con los que lidiar a nivel de la forma. No son reales y nosotros no estamos aquí para darles realidad, pero podemos proporcionar algunos consejos con respecto a cómo perdonar estas cosas. Gary le dice: cuando dices estas cosas, parece que están ocurriendo muchas. Están el cambio climático y el terrorismo, y mucha gente pensó que el 21 de diciembre de 2012 sería el fin del mundo, de modo que plantearé la pregunta evidente: ¿qué hay de lo relacionado con 2012? Y Arten le dice: el mundo no va a acabar en 2012. Eso sería demasiado simple para el ego. El ego quiere que el juego continúe. Desde que se escribió el libro de Apocalipsis, en cada siglo ha habido varias ocasiones en que la gente, a veces mucha gente, ha pensado que el mundo se acabaría. Nunca es así. Como te hemos indicado antes, 2012 es el comienzo de un nuevo ciclo. Los ciclos se repiten de distintas formas. Como las cosas se han hecho más grandes y rápidas, parecerá diferente, pero en realidad no lo es. Difiere la forma, pero no en el contenido. En cuanto a la forma, parecerá que Estados Unidos empieza a cooperar mejor con el resto del mundo para resolver los problemas globales, como el cambio climático. Sin embargo, será difícil, porque se ha perdido mucho tiempo, y el país más poderoso del mundo ha sido parte del problema en lugar de ser parte de la solución. China e India también son parte del problema, y está claro que el clima del mundo está cada vez más alterado. Y Gary les dice: no es broma. Y Arten le dice: pero antes de ir mucho más lejos, cuéntanos un chiste. El tema que viene es bastante pesado y estaría bien aligerar un poco. Y Gary les dice: de acuerdo. Un tipo lee un anuncio en el periódico que dice: vendo un perro que habla por 100 euros. El tipo siente curiosidad, de modo que llama al número y lo orientan para llegar a la casa donde está el perro. Cuando llega, el hombre que quiere vender el perro le dice: el perro está en otra habitación, puedes ir allí y hablar con él si quieres. De modo que el tipo va a la otra habitación y comprueba que es cierto, el perro puede hablar. El perro le cuenta que antes estaba en la CIA y que lo enviaban a espiar, porque nadie sospechaba que un perro podía ser un espía. Había estado en el Kremlin espiando a los rusos y había proporcionado información de alto secreto a la CIA, y había hecho todo tipo de trabajos especiales. La agencia lo consideraba un héroe y consiguió retirarse a la misma edad que se retiran los humanos, pero en la equivalencia temporal de los perros. La agencia le había otorgado una pensión y ahora estaba pensando en escribir sus memorias. El tipo estaba asombrado. Fue al dueño y le dijo: ese perro habla de verdad. ¿No sabes lo que tienes aquí? Podrías conseguir 1.000.000 de euros. ¿Por qué lo vendes por 100 euros? Y el dueño le dice: ese perro es un mentiroso. Nunca hizo esas cosas. Y Pursa le dice: muy bueno, muy bueno. Gary, es una historia verdadera. Y Arten le dice: estabas empezando a hablar sobre el clima. Y Gary les dice: ah, sí, lo noté por primera vez durante la tormenta de hielo que hubo aquí hace 9 años. La temperatura se mantuvo por debajo de los 15 grados durante días. Eso indica que todo está fatal. Se tuvieron que reemplazar la totalidad de los postes telefónicos del estado. Literalmente se partieron. Ocurrió en enero de 1998. Tuvieron que venir trabajadores de todo el país para cambiar los postes. Hicieron el trabajo en un mes y se los trató como héroes. Fue la primera vez que me di cuenta de lo revuelto que está el tiempo.
perdimos la electricidad en medio del invierno durante 23 días. Gracias a Dios los padres de Karen tenían una estufa de leña, pero nos jugamos la vida para llegar hasta allí. Y desde entonces ha habido en lo que hemos tenido nevadas récord. Pero el año pasado, el invierno de 2006-2007, no nevó en absoluto. La gente de la estación de esquí alucinó. Al mismo tiempo, la ciudad de Nueva York tuvo la mayor nevada en un solo día de su historia. Y en Oahu llovió durante 44 días seguidos. Eso no había ocurrido nunca antes. La cosa se está poniendo bíblica ahí fuera, ¿no? Pulsar. Hablando de tiempo extraño, este año nevará en Bagdad por primera vez en la historia. Londres tendrá su primer tornado. California recibirá solo 5 litros por metro cuadrado de lluvia en todo el año. Habrá sequía, tanto en el sureste como en el suroeste. Y el año que viene habrá inundaciones terribles en medio oeste. Es como si siempre pasara lo mismo. Hay demasiada lluvia o demasiada poca. Hay demasiada nieve o no la suficiente. Hace demasiado frío o un calor insoportable. Todos son extremos. El tiempo normal está desapareciendo. Las tormentas serán mayores y más dañinas. Y Gary les pregunta, ¿y dices que el mundo hará un verdadero esfuerzo con la cooperación de Estados Unidos para arreglar el problema? Purcell le responde, correcto, pero se va a llegar cerca de una catástrofe climática. China no cooperará. A propósito, a la desaparición le iría bien en la China continental. Gary les dice, ¿estás de broma? Ni siquiera la dejan entrar en la China continental. No les gustan los libros que hablan mucho de Dios. Y Pulsar le responde, eso es cierto, pero lo que el gobierno comunista chino realmente teme son las posibles amenazas al Partido Comunista, y este no es tu caso, de modo que al final dejarán entrar tu libro. Y Gary dice, genial, tal vez pueda irme allí alguna vez. Y Purcell dice, tal vez, pero no olvides consultar con nosotros y con el Espíritu Santo, que es lo mismo, antes de decidir ir a cualquier parte. Tú nunca sabes cuándo es el momento adecuado o un momento seguro para visitar un país, a menos que lo preguntes. ¿Planeas hablar en los 50 estados? Y Gary les dice, sí, este año llegaré a los 40. Y Purcell le responde, muy bien, no te olvides de tomarte descansos y de ser bueno contigo mismo. Además, aunque en el pasado te aconsejamos que respondieras las preguntas de tus críticos, eso no significa que siempre vayas a tener que hacerlo en el futuro.